Padre Celestial, Señor, te doy las gracias por este momento. Señor, ayúdanos a entender esta gran verdad de lo que ahora somos, posicionalmente lo que ya debemos en cierta forma disfrutar y con la esperanza, Señor, guardada en los cielos que nos permite con nuestra vista puesta, nuestra mirada y nuestra mente en las cosas de arriba, como dice tu palabra en Colosenses 3, 1 y 2. Señor amado, luchar en base a esta gran verdad y esperanza, perfeccionando en nosotros, creciendo en nosotros para alcanzar la plenitud de Cristo. Te pedimos estas cosas en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Entonces, Efesios, como estaba diciendo mis amados hermanos, y Colosenses son dos cartas muy similares. Pablo estaba luchando con una herejía doctrinal, ya se había metido en Colosas, y él escribe a la iglesia en Éfeso de una manera y a los de Colosa de otra, pero la idea es la misma. En Efesios capítulo 1, versículo 15 al 23, Pablo ora, y esta oración se repite también en Colosenses capítulo 1, ¿no? Colosenses 1, el apóstol ora casi de la misma manera en el verso 3 y Colosenses 1:3 y más adelante Colosenses 1:9. Pablo ora de manera similar, porque la preocupación de él era, quiero que ustedes entiendan, es algo que, por ejemplo, mi oración, hermano, hacia mi iglesia, hacia mis hermanos es, Señor, te ruego que los hermanos entiendan. Por eso mi preocupación es primero entender yo para poder explicar. Y algo que me está golpeando mucho a mi mente y mi corazón es entender cosas que yo antes no me fue enseñado. Y no quiero decir que esté llegando a un estado de iluminación espiritual supremo, que solo Carlos va a alcanzar, como enseñaban los gnósticos en Colosas. Solo los escogidos, solo un grupo especial. No, hermanos. Aquí esto que estamos conociendo, que es la revelación de un misterio, que también en Colosenses 1 y 2, Pablo dice y habla de ese término misterio, es dado para todos los cristianos. Entonces, Pablo da dos aspectos de la misma enseñanza, que es cuál, cómo la iglesia habla en Colosenses 1, Efesios 1:23, cómo la iglesia es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Dice en Efesios 3:19 que seamos llenos de la plenitud de Dios, basándonos o guiándonos en el conocimiento, ¿verdad?, del amor de Cristo. Y va a Colosenses 1:19, perdón, donde también Pablo habla, pero ya da un enfoque diferente del mismo tema, pero termina diciendo lo mismo, demostrando, probando en Colosenses que Jesucristo es Dios mismo. Por eso dice en Colosenses 1:19, por cuanto agradó en él, Padre, que en él habitase toda plenitud y por medio de él reconciliar. Aquí usa ese mismo término que está en Efesios, reconciliar, porque quiere unir ambos aspectos. Ya les explico por qué. Y también termina en Colosenses 2:9 y 10. En él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis plenos o completos en él, llenos en él. Hermanos, cuánto ruego al Señor que podamos todos entender, no solamente yo apenas estoy viendo como una pequeña abertura y esto me llena de temor porque me implica responsabilidad. Entender esto no es hacerme loco y decir, bueno, sí, Señor, bien, y guardarlo en el corazón y dejarlo ahí como un conocimiento más en mi madurez como persona y como ser humano. No, hermano, entender esto es la responsabilidad de vivirlo. Yo por eso pido al Señor que en cierta forma la misma oración de Pablo alumbre los ojos del entendimiento de la iglesia para que sepan cuál es la esperanza, entiendan cuáles son las riquezas que tenemos y comprendamos cuál es el superminente o gran poder que actúa en nosotros. Y no estoy hablando de palabras espirituales sacadas de un contexto falso donde se le dice a la gente lo que quiero oír, no. Estoy basando en la palabra de Dios. Y Dios dice, hay un poder en ustedes. Eso está en Efesios 1:19. Y Pablo presenta dos aspectos del mismo tema. En Efesios 1:15 al 23, todo el texto de Efesios, todo el libro de Efesios, en realidad he visto, es uno de los temas principales para mí de Efesios, es cómo ser iglesia. Todo lo que lleva Efesios, todo lo que él aconsejó a Timoteo enseña en Efesios, todo lo que él habla, por ejemplo, a la iglesia en Éfeso, tiene que ver con esto de ser una iglesia, ser un cuerpo, ser la congregación, porque eso es lo que significa el término iglesia, los llamados aparte, la congregación de los llamados aparte. Eso somos nosotros. Fuimos llamados aparte, hermano, por el Señor, para constituir ahora, como él dice, formé para mí un pueblo.
¿no? Creé para mí un pueblo. El primer pueblo me despreció, ¿no? Pero llamaré a un pueblo que no es pueblo, pueblo mío. Eso está en Oseas. Lo llamaré pueblo mío. Y eso somos nosotros. Y Él tiene con nosotros, con cada uno de ustedes, en una manera ya corporativa como iglesia, un propósito. El propósito es que lleguemos a la plenitud, a alcanzar, a ser llenos. La palabra plenitud, pleroma, es algo que llena algo. ¿Qué es la esencia de lo que llena algo? En este caso no tengo aquí mi botilito, pero di ese ejemplo de cuando uno tiene una botella de agua, la botella de agua está llena hasta la mitad, 3/4 o toda de agua. ¿Qué es lo que llena la botella? El agua. ¿Cuál es el pleroma de la botella? El agua. ¿Cuál es el pleroma o la plenitud de la iglesia? En este caso es Cristo. ¿Cuál es la plenitud o pleroma de Cristo? La iglesia. Y eso lo vemos en los dos textos de Efesios y de Colosenses, que iremos ahora allí. Porque quedamos en Efesios 1:23, dice, porque aquí dice, y los dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, y a continuación dice, es la plenitud de aquel, o sea, es la llenura de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, primero hay que entender el orden, porque Pablo quiere mostrar en Efesios cómo ser los creyentes perfectos. Por eso habla mucho de humanidad. En este caso, habla del poder de aquel, dice, porque en Efesios es Cristo quien lo hace. Perdón, en Colosenses. En Colosenses es Cristo quien lo hace. En Efesios es el Espíritu Santo el que lo hace para Cristo. Porque dice, ¿cuál es la supereminente grandeza? Verso 19 para que me entiendan. ¿Cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros? Ya es un artículo definido, nosotros, ¿no? Los que creemos solamente con una condición, ¿no? Nosotros, los que creemos, dice, según la operación del poder de su fuerza. ¿De cuál fuerza estamos hablando? De la fuerza de Dios, llamada o se domina el Espíritu Santo, que es Dios mismo. Dice, la cual operó en Cristo, pero también opera en nosotros. Y si operó en Cristo, dice, lo resucitó de los muertos y lo sentó. ¿Cómo es posible? Aquí solo hay un enfoque más humano antes que divino, que el Espíritu Santo haya entronado a Cristo a la derecha o la diestra del Padre en lugares celestiales. Pero lo hizo porque el Espíritu Santo quiere mostrar a Cristo como aquel, como dicen Colosenses también, debemos presentar a Cristo, porque eso es lo que dice en Colosenses, me perdió aquí ya, Colosenses 1, dice a 28, dice, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Entonces, Colosenses y Efesios se relacionan. En uno presenta a Cristo como el hombre perfecto, aquel que fue resucitado por el poder del Espíritu Santo, aquel que fue sentado a la diestra del Padre, ¿verdad? Verso 19, aquel que tiene autoridad sobre todo, principado y potestad, versículo 21 de Efesios, ¿verdad? Aquel al que se le sometieron todas las cosas, en Efesios 1:22, aquel que es la cabeza de un grupo de personas como él, en cierta manera, vamos a usar el término, porque sí, en verdad también ya lo somos, humano divinos, no quiero que me malinterprete, ¿no? Porque nosotros tenemos ya la eternidad, somos imperfectos, pero posicionalmente, esa palabra es muy importante, lo que ya tenemos posicionalmente como la humanidad y la divinidad de Cristo en nosotros, dice, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, compuesta por qué? Por hombres y mujeres que hemos creído salvos con el poder en nosotros, y como también dice en Efesios 1:14, 1:18, 1:13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados. Hermanos, sellados significa marcados, pero también dice lo cual, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Quiere decir que él ahora habita, como dice en 1 Corintios, ¿no? Vosotros sois el templo. Yo no sé ustedes cómo piensan ese aspecto tan maravilloso de entender ahora cómo el Dios glorioso, el creador que vamos a ver ahora en Colosenses, habita en mí, vive en mí, pero así es, y eso es lo que la escritura está mostrando. Por eso es que la iglesia, porque Jesús no puede ser cabeza de quienes no tienen la misma o no son como él en cierta manera. Él por eso en Juan dice, yo les enviaré otro consolador, otro con la misma esencia, ¿no? Y él en esa manera, ese consolador, al llenarnos a nosotros,
nos da ese aspecto de divinidad. No quiero que me malinterpreten porque esto se verá solo al final cuando seamos como Dios mismo, ¿no? Ahora, posicionalmente nos vemos. Cuando dice en Efesios 2:6 que estamos sentados en lugares celestiales, quienes tienen la misma esencia de Dios, por eso Dios habita, y dice en Efesios, en Colosenses, dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Y dónde habita ahora Cristo corporalmente también? En nosotros. Ahí vamos relacionando, eso es lo que debemos aprender. Todo lo que está en Efesios 1:15 al 23 es mostrando a Cristo como la cabeza de la iglesia, como el creador de la iglesia, llamamos así, el esposo de la iglesia en Efesios 5, ¿verdad? El dador de los dones en la iglesia en Efesios capítulo 4, ¿verdad? El que llena la iglesia en Efesios capítulo 5, versículo 18. El que bautiza a la iglesia o el que sella a la iglesia en Efesios 1:13, 1:13, 14. Y todas las bendiciones que tenemos, todas las verdades que tenemos en Efesios 1:3 hasta el verso, bueno, 14 también por completar el texto completo. La herencia que tenemos en él como iglesia. Hermanos, cada uno de ustedes tiene la responsabilidad de ver esta verdad y no solamente verla, sí, aquí leerla, sino hay que mirar cómo la vivimos. Esa es la tarea de, en cierta manera, la iglesia, porque eso es lo que dice en Efesios capítulo 4, versículo 16, ¿no? Cuando habla de que, bueno, versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, ¿verdad? A la estatura, a la unidad de la fe, perdón, y del conocimiento del Hijo de Dios, que en Colosenses 3 dice que es a través del amor, en verso 20, 3, 19 y 20, de conocer el amor de Dios que excede a todo conocimiento para ser así llenos de la plenitud de Dios. Y dice en Efesios 4:13, a un varón perfecto a la medida de la estatura, y vuelve y repite la palabra, plenitud de Cristo. ¿Cómo estamos llenando nosotros, hermanos, a Cristo? Sería la gran pregunta. Entonces, la palabra plenitud se puede interpretar de dos maneras. Uno, que es Cristo, la iglesia llenada por Cristo, gobernada por él, la iglesia la llena de su presencia y bendiciones. Eso es una manera de interpretar el verso 23. Yo, basándome en Colosenses y en otros textos de la Escritura, me inclino por la segunda interpretación, que es la que voy a leer a continuación. Me identifico más con esa porque vi como más concordancia con la Escritura, no demeritando la otra que también tiene su aplicación y hay textos para eso. Pero en el contexto de lo que estamos hablando, donde se relaciona cabeza, cuerpo, plenitud, que es lo que estamos en Efesios, ¿no? Lo dio por cabeza sobre todas las cosas, la cual es su cuerpo y la plenitud, ¿cierto? Está relacionado. Entonces me inclino por la segunda parte, por la segunda interpretación, que es la iglesia es su plenitud porque ella misma le da a él toda la plenitud, en cierta manera, haciendo de Cristo un Cristo perfecto. En Efesios, Pablo muestra a Cristo como el hombre perfecto. Él es la cabeza, cuya esposa la iglesia es su cuerpo. ¿Cómo es la iglesia posicionalmente? Perfecta. ¿Cómo es la iglesia posicionalmente? Con autoridad. ¿Cómo es la iglesia posicionalmente? ¿No? Representa a Cristo porque es en esa unión espiritual que se menciona también en Efesios capítulo 5, donde Pablo usa la ilustración de la iglesia y Cristo como el esposo. Entonces la iglesia, como la esposa, perdón. Entonces la iglesia está llena de él en todos los aspectos, lo que significa que la iglesia es completa en Cristo y participa de su plenitud. Entonces, hermano, la relación entre Cristo y la iglesia, quiero que entiendan esta verdad, o sea, entre Cristo y nosotros es muy importante en el plan divino. Por eso Pablo dice, relaciona todo, dice, entiendan cuál es la grandeza del poder de Dios para con nosotros. Ojalá podamos entender eso. Esa es la primera tarea. Eso es lo que debemos pedir. Danos sabiduría, Señor, para comprender esto. Esto que Pablo dice en Efesios 1:19, ¿no? La grandeza del poder de Dios en nosotros. Eso vamos a verlo ahora, si alcanza el tiempo. Creo que sí. Y es el mismo gran poder de Efesios 1:19 que operó en Cristo. Ahora opera en nosotros. La palabra operar quiere decir que muestra un efecto, es un resultado, algo que conlleva una reacción a una acción. La acción que Él nos llena, las reacciones, ¿cómo vamos a vivir entonces como iglesia? Estoy repitiendo términos porque es importante. Tiene que ver con la posición que ahora tenemos. Entonces, la iglesia o nosotros,
el Espíritu Santo también para nosotros nos muestra algunos aspectos posicionales, ya los mencioné, para llegar a ser la completa plenitud de Cristo, hermano, de llenarlo a Él, tuvimos, y eso ya fue, y aquí lo dice en Efesios también, ser con Él juntamente resucitados, o sea, ser transformados, como dice en 1 Corintios 15, ¿no? Debe morir lo terrenal, debe morir lo corruptible y levantarse en el incorruptible. De manera espiritual y posicionalmente ya lo somos. Aunque humanamente morimos, nos enfermamos y nos corrompemos cuando estemos en la tumba, posicionalmente la muerte ya no tiene potestad sobre nosotros. Ya, como dice Juan capítulo 5, versículo 5:24, el que oye mi palabra y cree en el que me envió tiene tiempo presente, vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. No la disfrutamos ahora, humanamente no, pero ya la tenemos asegurada. Por eso dice que juntamente con Él nos sentó en lugares celestiales. Vean esa imagen, hermano, y traten de imaginar esa imagen, valga la redundancia, de qué significa estar Carlos, en este caso yo lo he hecho, sentado en lugares celestiales, con todas las cosas bajo nuestros pies, y también en sujeción a la cabeza, que es Cristo, porque juntamente con Cristo, ahí iríamos a Colosenses, vamos a estar completos en Él, vamos a alcanzar la plenitud, dice otro texto, en Él, quien es la cabeza de todo principado y potestad. Entonces, hermanos, quien ha visto a Cristo, dije el jueves y terminé ahí, ha visto al Padre. Quien ha visto a la iglesia, que es la plenitud de Cristo, va a ver a Cristo. Ellos van a ver a Cristo en nosotros, que a la vez es la plenitud de Dios. Y eso es lo que tenemos que tratar de entender. Ahora sí, hermanos, vamos a Colosenses. Esto era un pequeño recorderis de lo que ahora hemos visto para como empalmar. Pablo presenta 4 verdades. Vamos a Colosenses capítulo 1, desde el verso 20, perdón, desde el verso 15, que es parecido también al texto de Efesios. Mire, Efesios 1:15 al 23, y aquí es Colosenses 1:15 hasta el 23, lo mismo, mire, la misma relación, ¿sí ven? Efesios 1:15 al 23 muestra a Cristo como el hombre perfecto, cabeza de la iglesia, cabeza de una serie de personas o de creyentes o de santos que hemos creído en Él y que ahora nos constituimos como parte de su iglesia y queremos llegar a ser su plenitud. Y ahora en Colosenses 1:15 al 23, para que no se les olvide, tenemos la misma enseñanza. Este texto es una maldición para los mentirosos testigos de Jehová. Tengan mucho cuidado cuando se encuentran un testigo de Jehová, muchas veces lo van a llevar a este texto, hay que saberlo entender y saberlo explicar qué significa, porque ellos enseñan que Cristo, como los gnósticos, era un ser creado. Por eso Pablo muestra aquí a Cristo ya con otro enfoque, el enfoque divino. Efesios, el enfoque humano. Colosenses, el enfoque divino, de la misma persona, de Cristo, pero hablando también del mismo efecto final, plenitud. Entonces, ¿cómo comenzamos? Colosenses capítulo 1, versículo 15. Entonces, Pablo presenta 4 verdades acerca de la relación de Cristo con la iglesia, pero como dije, desde el aspecto divino. Porque él va a presentar, quiere presentar una defensa contra las enseñanzas de los gnósticos. Mire qué importante es presentar la palabra con rectitud. Una cosa es formar una idea en mi mente y buscar en la Biblia textos que apoyen mi idea. Eso es un error. ¿Sí me entienden? Tener un tema para la iglesia y buscar en la Biblia textos que apoyen mi idea. Así no es. Debo primero ir a la escritura que me muestre el tema y en base a eso yo explico la verdad de Dios. Porque quien habla es Dios. Hay que tener mucho cuidado cuando preparamos una enseñanza, un pensamiento, ya sea textual, ya sea tópico de un tema en particular, pero debemos ser muy expositivos con la palabra, muy directos a lo que Dios quiere decir. Y por eso les llamo a ustedes la atención que estén atentos a esto. Entonces, Pablo presenta una defensa de Cristo como fuente, una defensa de Cristo frente a las enseñanzas de los gnósticos. ¿Qué enseñaban los gnósticos? ¿No? Ellos se metieron por medio de hermanos. Ellos entraron, como decir, llegar un día a un culto, como hace 2 domingos que vi que los hermanos estaban por ahí, estaban unos mentirosos que evangelizando al esposo de la hermana María Juan y hermanos, hay que estar atentos. Si ganan mentirosos, tráiganse los hermanos y saquen a patadas a los mentirosos, por en cierta manera. No, no me hagan ojitos porque así es. La palabra de Dios dice que no debemos compartir con ninguno que traiga mentira o una clase de estas cosas.
Entonces yo en cierta manera sí uso el término patadas, porque en cierta forma se están metiendo a robar ovejas que no conocen y que no entienden. Y eso es peligroso. Ellos ya le habían entregado literatura y ellos estaban leyendo esa literatura. Yo simplemente con amor les quité y les dije a esta persona, hágame el favor y se retiran porque ustedes son unos mentirosos. No voy a llegar a ese punto, pero fue una cosa un poco incómoda con ellos porque no querían, ¿no? Ellos se creen con el derecho. Ellos no respetan que nosotros estamos reunidos acá como iglesia. Ellos fácilmente pueden llegar y cualquier por ahí que esté abandonado le caen. Hay que estar atentos, hermanos, de cuidarnos en ese aspecto. Yo uso el término de usar patadas con el debido respeto que se merece, pero yo creo que eso hubiera hecho Cristo también cuando expulsó a los cambistas en el templo también y destruyó esas cosas porque ellos estaban cambiando la verdad de Dios. Más o menos es la idea. No me malinterprete. Vamos a Colosenses 1, 16 al 20, porque Pablo quiere hablar de la supremacía de Cristo. ¿De qué manera? Dice Colosenses 1, bueno, dije 16, 1, 15 al 20. Él es la imagen del Dios invisible. En comienzo acá para llegar al texto del 19, ¿no? Él es la imagen del Dios invisible. ¿Cómo es Dios? Es espíritu. No lo podemos ver. ¿Qué clase de imagen es Cristo? Entonces, ¿cómo podemos ver la imagen física? No sabemos cómo es Cristo físicamente, obviamente. Pero como él mismo dijo, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Muéstranos al Padre. Le dijeron, eso está en Juan 14. Tanto tiempo he estado con vosotros y no me conocéis. Entonces él dice una gran verdad. Yo soy el camino, la verdad. Nadie viene al Padre sino por mí. Nada, pero pueden participar cuando demos como la manita arriba para participar. Muy bien, entonces Pablo quería hablar de la supremacía de Cristo. O sea, él lo va a presentar aquí como Dios mismo, la esencia de Dios. Quien ha visto a Cristo ha visto al Padre de su forma que espiritual, su carácter, en su amor, en su misericordia, en su justicia, ¿no? Con él no se juega. Entonces, Pablo comienza destacando cómo Cristo está por encima de todas las cosas. ¿En qué término? En el verso 16, el verso 15. Él es la imagen de Dios, ¿qué? El primogénito. Ahí es donde se agarran los testigos, porque ellos dicen que, como los gnósticos, que Cristo era creado, ¿no? Cristo era un ser creado, el demiurgo que llaman ellos, ¿no? Que Cristo fue formado de lo material, por eso no creían en la humanidad de Jesús en ese aspecto, porque ellos consideran, y los testigos muchas veces aplican eso, que la carne, lo material es malo. ¿Sí? Lo material es malo, lo espiritual es lo que se busca. No vamos a entrar a eso porque igual no es el tema. Entonces, afirma que Cristo es la imagen del Dios invisible y ataca la idea de los gnósticos de que lo material es malo y lo espiritual es bueno, porque él es la imagen de Dios y dice el primogénito. ¿Qué significa primogénito? Está por favor ya silenciado. Hermanos, tengan atentos. Muy bien. ¿Qué significa primogénito? El principal, no es el primero. Hay que entender el contexto. La palabra, ellos dicen él es el primero, él fue creado por Dios. No, él no fue creado. Si él es la imagen de Dios, no puede ser creado. Por eso Pablo más adelante habla lo que él hace en el verso 17, 16, 17, ¿no? Que él fue el creador, que en él está la plenitud de Dios. Dios no puede rebajar su naturaleza y dársela a un ser creado, a un ángel. Sin embargo, él en cierta forma sí lo hizo, abro comillas, no me malinterprete, con nosotros, cuando nos da de su espíritu, ¿cierto? Cuando nos hace que, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Primogénito, el primero, el más importante de toda la creación. Dice, porque en él fueron, ¿qué? Creadas, y miren las preposiciones, creo que es preposición, ay, no mire bien, la palabra todas. Perdón, después les digo si es preposición, pero fíjense cómo se repite todo, en todo, miren, verso 15, él es el primogénito de ¿qué? ¿De alguna creación? No, de toda creación, todo fue creado, ¿cierto? Dice que en él fueron creadas, ¿qué? Todas las cosas, verso 16, dice que en el verso 17 que en él, que él es antes que todas las cosas, o sea, él es eterno, también dice que todas las cosas en él subsisten, o sea, él es la vida que genera la vitalidad en lo creado. También dice que en él habita, que él debe tener toda preeminencia en el verso 18. También dice que en él debe, o en él habita toda, no alguna parte, no un pedacito, sino toda la plenitud de Dios. Y a través de eso él vino a reconciliar, verso 20, que todas las
cosas. En ese aspecto, reconciliar lo que estaba bajo la condenación del pecado. Y fíjense también lo que, ese sí es el artículo, ¿no? El artículo dice, él es, perdón, verso 15, él es el primogénito de toda la creación. En él fueron creadas todas las cosas, ¿cierto? Todo está por medio de él, todo es para él. Él es antes, él es la cabeza, él es el principio, en él habita, él reconcilia, todo es en él, porque Pablo quería enfocar, ustedes se están enfrentando al Dios. Y eso es lo que Pablo quiere enseñarnos a nosotros, ¿no? En él fueron creadas, él es el sostenedor del universo. Y también es el que sostiene la iglesia, no es el hombre. ¿Quiénes son los líderes en la iglesia? Igual en el mismo rango, en el cuerpo de Cristo, que cumplen una función tan importante como muchas funciones en el cuerpo local. Nadie es indispensable en la iglesia del Señor, pero sí él ha puesto unos roles y unos lugares especiales para que el cuerpo funcione de una manera coherente y poderosa. Dice que también que él es la cabeza del cuerpo, la iglesia. Porque los gnósticos enseñaban que la salvación se conseguía a través de un conocimiento especial o una revelación exclusiva aparte de la iglesia. ¿Dónde conoce? ¿Dónde reciben ustedes doctrina, hermanos? ¿Dónde debe ser según el modelo bíblico recibir enseñanza, doctrina, edificación, comunión, fe, ejercicio de dones? ¿Dónde? En la iglesia. Por eso en Hechos capítulo 2, versículo 42 dice que los que creyeron, ¿no? Y fueron salvos, los que recibieron su palabra, automáticamente, porque nadie les enseñó, verso 41 dice, fueron bautizados. Ellos sintieron, tenemos que, el bautismo no era desconocido para los judíos en tiempos del Señor, obviamente, eso no fue algo que empezó Juan Bautista o que el Señor confirmó, no. El bautismo era un acto por el cual los discípulos de un maestro, alguien se identificaban con él en ese aspecto de la sumersión en el agua. Eso fue lo que hizo el Señor cuando se bautizó a Juan el Bautista, o aquí los que creyeron fueron bautizados y se añadieron aquel día, y no dice a dónde, ellos ya sabían, ellos dice, fuimos en cierta manera, ahora somos un grupo, 3,000 nuevas personas y nos vamos a reunir. ¿Quién los guió? ¿Quién guió a esas personas, a esos nuevos hermanos a reunirse? ¿Qué líder estaba al frente diciendo vengan a la reunión de líderes o vengan el domingo, acérquense o mandar invitación por su? No, naturalmente fue algo que el Espíritu movió en el corazón y ellos corporativamente como iglesia lo mostraron. Ahí no fue individualidades. La iglesia del Señor no se conforma de individualidades, sí de individuos, personas, pero no individualidades. Y eso significa usted no puede crecer en madurez, en santidad y en plenitud por fuera de lo que significa la iglesia. Eso está también en Hebreos que nos enseñó el hermano. No dejen de reunirse en su propia iglesia, en su misma iglesia donde ustedes se han comprometido a crecer, a madurar y a conocer a Cristo. Y dicen que esos 3,000 perseveraban en la doctrina, en la comunión, en el partimiento del pan, en las oraciones. ¿Cuál fue el resultado de hacerlo? ¿Cuál fue el resultado en Hechos 2:43? Vino temor. Entonces la gente empezó a ver algo maravilloso en esos 3,000. Vino temor, vino obras maravillosas o milagros y señales, porque el Señor está respaldando su palabra. Dice, todos los que habían creído estaban juntos, tenían en común todas las cosas. Y también había un efecto bonito al final del verso 47. El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hermanos, si no funcionamos como iglesia, no van a haber convertidos en cierta manera. Sí, hay que llevar la palabra, hay que llevar el evangelio, pero el evangelio en verdad se respalda de manera corporativa cuando nos reunimos como iglesia. Por eso él es el reconciliador, dice en el verso 20, ¿no? Él reconcilia todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en la tierra, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Bueno, para aquellos hermanitos que hablan ignorantemente que la sangre de Jesucristo tiene poder, pues les digo una gran verdad, no tiene más poder que el que la misma Biblia le dice. ¿Cuál es el poder de la sangre de Cristo? ¿Dónde está el poder? ¿En qué aspecto? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiar de toda maldad. Dice, porque dice la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Nada más, la sangre de Cristo es para limpiar de todo pecado. ¿Cuál es? La sangre de Cristo es para hacer la paz mediante la sangre de la cruz. ¿Paz con quién? Paz con Dios.
y a través de eso recibir la paz de Dios. ¿Dónde más se usa la sangre de Cristo? Según la Biblia. En ningún otro lado, hermanos. Si ustedes van a la Biblia, no encuentran como hacen muchos repartiendo sangre de Cristo, protégeme, sangre de Cristo tiene poder, ungen carros, ungen casas, ungen trabajos. No, hermano, no cometan esa barbaridad, no seamos ignorantes, mis queridos hermanos, de todo esto. Entonces, vamos a seguir en el texto, entonces, a Colosenses 1:15. Bueno, ya lo dije, ¿no? ¿Qué es Cristo en su esencia de Dios? Ya lo mencioné de una manera rápida. Él es la imagen del Dios invisible. ¿Qué más? Verso 15 también. ¿Qué más es él? Díganme ustedes ahí. Él es el primogénito. Verso 16. ¿Qué es él? El creador, ¿no? Todo fue creado por medio de él y para él. ¿Qué es él en verso 17? Él es antes de todas las cosas. ¿Qué es él en verso 18? Él es cabeza. Cuando Pablo habla de él, y por eso comienza, él es la imagen del Dios invisible, y de una vez comienza a señalarlo con todas estas cosas. Es la imagen, el primogénito, el creador, la cabeza, el principio. En él habita toda plenitud, verso 19, y él reconcilia todas las cosas. Cuando ya hemos entendido esto, hermanos, va al siguiente punto, al siguiente grado de madurez, que es que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Verso 2, Colosenses 2, 9 y 10. En él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros ya estáis completos en él. Y la palabra completos en realidad es la misma plenitud, pleroma. Y vosotros estáis llenos en él. Podría traducirse así. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis llenos en él. Vosotros sois, o dicen otra versión, somos la plenitud en él. Es la cabeza de todo principado y potestad. Entonces entendamos esta verdad. Estos son, hermanos, son claros. Yo no creo que haya confusión en esto, pero una cosa es entenderlo aquí en nuestra mente como parte de un conocimiento, y otra cosa más maravillosa es hacer la unión espiritual entre la mente y el corazón para que nuestro corazón genere el efecto que necesitamos. Porque el corazón sale también el aspecto de la voluntad. Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer. Cuando nosotros reaccionamos al querer y al hacer de Dios, Dios reacciona a ese actuar nuestro y genera lo que podemos llamar ánimo, genera también lo que podemos llamar paz, genera lo que podemos llamar un avivamiento, también un despertar. Por eso tenemos que estar de una manera correcta respondiendo a lo que Dios dice. Si Dios pone en mí el deseo que está en su palabra, venga a la iglesia, voy a la iglesia y Dios genera en la iglesia obras maravillosas. Dios dice, visite a tal hermano. Eso está en la Biblia, claro, en la escritura lo confirma. Entonces yo hago eco al sentir de Dios y voy y visito a mi hermano. Y él, a partir de esa acción de obediencia nuestra en la, personal o lo que hagamos como iglesia, él genera otro resultado. Puede ser la restauración de un hermano, puede ser llegar a traer a uno que se ha desviado. Bueno, muchos efectos que el Señor obra. Dice, Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer. Entonces, para terminar, la iglesia contiene la misma esencia que Jesucristo. ¿Sí es verdad? Hago esta pregunta. La iglesia, bueno, lo hago como pregunta, no la pues. ¿La iglesia contiene la misma esencia de Jesucristo? ¿Cuál sería la respuesta? Según Colosenses, bueno, lo leí muy rápido, pero igual está, lo acabé de leer también, pero está en Colosenses 2:2. Y en Efesios 1:13 también, en adelante. ¿La iglesia contiene la esencia de Jesucristo? La respuesta sería sí. De modo que si alguno está en Cristo, en significa que estamos inmersos en él, él en nosotros. ¿Tenemos su imagen? Sí, distorsionado, pero la tenemos. ¿Tenemos su carácter? También. Por eso debemos actuar en base o basándonos, perdón, en su carácter y en su imagen reflejándose en nosotros. Por eso dice en 2 Corintios que día a día debemos ser transformados, como dice la misma escritura, como de gloria en gloria, cada vez más cerquita a la imagen de Cristo. Eso se ve en Efesios 4, versículo 11 al 16. ¿La iglesia contiene la gloria de Jesucristo? Sí, está en Juan 17, 22. La iglesia contiene su mismo poder, ¿no? El supereminente poder de Dios para con nosotros, los que creemos. Ese poder operó en Cristo y lo levantó de los muertos y lo sentó en lugares celestiales. Y ese poder, hermanos, operando en nosotros, nos levantará de la muerte y nos ha sentado también posicionalmente en lugares celestiales. Entonces, hermanos, la iglesia está en Cristo
y a la vez Cristo está en la iglesia. Esto sería como el final de todo este hilo hasta Colosenses 1:19. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, toda la creación. Todas las cosas fueron creadas por él y para él. Todas las cosas reciben su plenitud y su eternidad. Respalda su poder creador. Él ha reconciliado todas las cosas haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Vamos a dejar aquí, mis queridos hermanos, porque a partir del próximo jueves seguimos con lo que sigue en el verso 18, ya para saltar un poquitico esta corta introducción de lo que Pablo quiso enseñar, pero llegar al punto donde queremos resaltar que la iglesia como un cuerpo, Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Y eso qué significa? Entonces, sí, ya hemos usado ese término muchas veces. Cristo es la cabeza de la iglesia. Lo hemos leído en la Biblia, pero ¿qué significa? ¿Qué significa que Cristo? Porque lo vamos a ver a través de Efesios. Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es el principio de la iglesia. ¿Qué significa que Cristo sea el primogénito? ¿Qué significa, hermanos, que Él sea preeminente? Y ahí llegamos porque después vamos a saltar a Efesios, devolvernos un ratito a Efesios para considerar nuevamente Efesios, llegar a Efesios 4:11, perdón, a Efesios 3:6 para ver ese aspecto. ¿Por qué estamos tan, como tan repasando el mismo punto en cierta manera? Bueno, mis queridos hermanos, estamos ahí porque eso es lo que lleva el orden de la escritura mostrando o hablando del término que la iglesia es su plenitud. Tenemos que pasar sí o sí por Efesios capítulo 3, lo que significa entender, conocer todo lo que está Efesios capítulo 3:14 hasta 3:20, ¿no? Lo que significa llegar a ser lleno de toda la plenitud de Dios. Mis amados hermanos, vamos a terminar acá. Vamos a terminar con una palabra de oración. Yo les pido el favor, acompáñenme para orar antes de tomar las peticiones de oración que el Señor nos entrega, nos permite hoy compartir delante de Él.